Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este episodio vamos a profundizar en el análisis de los textos de Sergio Caggiano y Alejandro Grimson, dos lecturas propuestas para esta clase que nos invitan a reflexionar acerca de la cultura como una construcción social y las representaciones presentes en el sentido común. Finalmente, vamos a plantear algunas reflexiones acerca de la actividad que les proponemos esta semana para que puedan ser el puntapié inicial de otras conversaciones. Ahí vamos. Voy a empezar leyendo una frase del texto de Sergio Caggiano que tenemos para trabajar esta semana, porque me parece fundamental para los debates que tenemos esta clase. El autor plantea lo siguiente: el ver y el representar son actos materiales en la medida en que constituyen medios de intervenir en el mundo. No vemos simplemente lo que está allí ante nosotros, más bien las formas específicas como vemos y representamos el mundo determinan cómo es que actuamos frente a éste. Y al hacerlo, creamos lo que ese mundo es. Pensémoslo un momento. Cuando Sergio Caggiano dice ver y representar, está planteando que consumimos y a la vez producimos representaciones de lo que percibimos todos los días. Es decir, que cuando hablamos de algo, aunque sea mentalmente, lo estamos representando, y esa representación no es solo describir lo que vemos. Estamos interpretando a través de nuestra propia subjetividad, de nuestra conciencia, eso que existe. Creemos que estamos viendo la realidad, pero no podemos ser objetivos con lo que nos rodea. Siempre lo estamos interpretando. Entonces, cabe preguntarnos, ¿con qué criterio interpretamos esa realidad? No es, ya les digo, una respuesta sencilla, y seguramente vamos a trabajar bastante en esta idea en las próximas clases, pero podríamos aventurar que un parámetro útil podría ser eso que llamamos sentido común. El sentido común construye sentidos generalizados, y nuestras ideologías también nos ayudan a construir esa interpretación. Pensemos un ejemplo. Imaginemos que buscamos en Google imágenes bajo el término familia. Síganme el juego. Intenten analizarla con lujo de detalles. A ver, ¿quiénes la integran? ¿Dónde están? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? Traten de describir a sus miembros. ¿A qué se dedican? Y ahora pensemos un poco juntas y juntos. ¿Cómo retratarían a ese grupo de personas si ustedes tuvieran la cámara en la mano? Probablemente la pantalla que muestra la búsqueda de Google se llene de familias formadas por mamá, papá e hijos, y eventualmente abuelos y abuelas. Esta es solo la primera parte del ejercicio. Ahora les pregunto, ¿las familias que ven parecen felices? ¿Están en armonía? ¿Son afectuosas? ¿Parecen estar compuestas por vínculos heterosexuales? Impresiona, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio de analizarlo, nos damos cuenta de que los ejemplos en Google son ridículamente poco diversos, pero a la vez, hasta ahora, no nos había llamado la atención. Veíamos familias en ese grupo de personas sonrientes, en tardes soleadas, con aspecto pulcro. Tal vez esa es la imagen mental, la representación, diría Caggiano, que muchas y muchos de nosotros nos hacemos cuando pensamos en familias y nos parece inofensivo. O al menos así era, hasta hoy.
En la mayoría de los casos, las familias no tienen esa forma mamá, papá, hijos. Hablo de las estadísticas del INDEC, que indican que en nuestro país existe una mayoría de familias monoparentales, a veces a partir de parejas divorciadas y a veces conformadas por madres solteras. Sin embargo, cuando navegamos en Google, un buscador que se construye bajo la forma de millones de personas que buscan información todos los días, la imagen de la familia representa más o menos el estereotipo que mencionábamos recién. Esta representación de la familia es muy poderosa. Tiene un significado que a veces asociamos a ciertas reglas de la moral o del orden social, pero vamos de a poco. Volviendo a Cajiano, el autor plantea que todo lo que nosotros interpretamos sobre lo que vemos responde a ideologías, es decir, a formas de comprender eso que observamos, a representaciones imaginarias que tenemos. Estas representaciones son culturales. Lo que nos plantea Cajiano entonces es que todo significa algo y que el manual de instrucciones para decodificar esos sentidos aparecen en la cultura. Además de construir sentidos que decodificamos a través del sentido común, también, y de paso, se imponen estereotipos que marcan el rumbo. Es cierto, nos podemos preguntar cómo se construyen, si acordamos con esos estereotipos, y si no, los podemos resistir, incluso los podemos cambiar, o podemos elegir no reproducirlos en nuestra vida. Ahora bien, como segundo texto de esta clase, tenemos una selección de un libro de Alejandro Grimson. Hay una frase al principio que es tremenda, dice: ser blanco es una convención social. Es decir, a partir de nuestros aprendizajes culturales, aprendemos a representar todo lo que nos rodea y terminamos usando conceptos y valores que no se ajustan a la realidad. A ver, ¿alguna vez vieron un lápiz color piel? O pensándolo bien, le decíamos en la escuela color piel al color rosa anaranjado. ¿Representa ese color el tono de la piel? ¿De la piel de quién en todo caso? El autor dice, Grimson: consideramos naturales las fronteras que nosotros mismos hemos producido o que forman parte de las condiciones que no hemos elegido. Consideramos objetivos los colores que inventamos. Consideramos inevitable aquello que no es más ni menos que un producto de acciones humanas sedimentadas. Por ejemplo, durante muchos años se creyó que el ser humano podía clasificarse por diferentes razas, como los perros y otras especies mamíferas, pero la ciencia terminó demostrando que no existen diferentes razas entre los humanos, aunque sí, por supuesto, diferentes etnias. Y no es lo mismo. Cuando Grimson dice que al hablar de raza, de blancos o de negros, en realidad nos estamos refiriendo a convenciones sociales, está diciendo que no solo las incorporamos a nuestro vocabulario cotidiano, las incorporamos a nuestra ideología. Finalmente, lo que nos propone el texto de Grimson es hacernos cargo de que ese sentido común existe y que podemos cambiarlo si así lo queremos. Con todas estas ideas en la cabeza, les proponemos seguir pensando. Tenemos en la clase un material muy interesante que retoma estas ideas acerca del sentido común, lo que implica y lo que supone analizarlo. Cuando hablamos de racismo, sabemos que no solo hay cuestiones de color de piel en juego. El ejercicio de esta semana nos invita a recuperar estas lógicas que parten de una valoración cultural de las cosas. A veces esa construcción nos parece invisible y solo la vemos cuando nos detenemos a analizarla, cuando desnaturalizamos los discursos. Cuando hablamos de racismo, sabemos que no solo hay cuestiones de color de piel en juego. El ejercicio de esta semana nos invita a recuperar estas lógicas que parten de una valoración cultural de las cosas. A veces esa construcción nos parece invisible
Y solo la vemos cuando nos detenemos a analizarla, es decir, cuando desnaturalizamos los discursos. Por lo general, entendemos como lo normal, lo que entendemos que es obvio, o sea, lo que es porque sí. Y ojo, porque quien se apropia del significado de esa verdad, vence. Quien puede decir que algo es por naturaleza, de cierta forma, está imponiendo un sentido que no solo aparece como una idea suya, es una verdad, es algo inapelable, es algo cierto. Y ahí se encuentra su poder. Hay algo en el video que siempre me llama la atención, en el video de clase, digo, el que tienen que ver ustedes en la clase de esta semana. Según los niños y niñas del video, el muñeco negro es malo, pega, es feo. Pero además, a mí me parece súper interesante que la mayoría de los niños y las niñas se reconocen similares al muñeco blanco. Solo una de las chicas dice parecerse al muñeco morocho, y cuando lo menciona, lo dice casi con vergüenza. Hay otro nene que plantea que se parece al muñeco blanco en las orejas. Duda. No quiere parecerse al muñeco negro, o sea, no quiere ser reconocido como el que pega, el que es feo o es malo. Entonces, ser blanco, para los chicos del video, no solo significa tener cierto color de piel, sino también tener cierta conducta que ellos asocian con algo positivo. Cuando hablamos de racismo, nos referimos a una forma de ejercer discriminación frente a otro grupo basados en su aspecto físico o su etnia. Sin embargo, el racismo opera de forma simbólica exponiendo estereotipos y prejuicios que son interpretados por los demás. Y así se reproduce. O sea, para que exista el racismo, tienen que existir los discursos que le dan sentido. Y esa problemática social genera tensiones y conflictos muy difíciles de resolver. Para combatir el racismo, no alcanza con condenar su práctica. Hay que eliminar los discursos de odio. Y esa batalla es cultural, porque opera en el territorio de lo simbólico. Y como dice Grimson, construye fronteras entre nosotros. Audioguías de prácticas culturales.